Buenas noches. Hoy queremos hablar de vuelta del Paraguay, por supuesto, pero de otra perspectiva. La perspectiva de los organismos multilaterales. Hoy lo hemos invitado a Celia Ortega, que es básicamente hoy en día la representante residente, se llama, ¿verdad? Representante residente del Banco Mundial en Paraguay, y Eduardo Almeida, que es el representante también del residente del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, como lo conocemos normalmente. Y queremos escuchar la perspectiva de ustedes porque de alguna manera vienen trabajando con el país, tanto el Banco Mundial como el BID desde hace mucho tiempo, asistencia técnica, financiamiento, vamos hablando también de los números, pero eso implica obviamente un análisis profundo de cómo marcha el país, dónde pueden otorgarse préstamos, este tipo de cosas. Entonces tal vez empezar contigo, Celia. Yo sé que tenés pocos meses aún en Paraguay, pero de todas maneras habrás leído mucho del país antes de venir. Y ya en estos meses que pudiste estar acá en directo, quiero escuchar un poco tu perspectiva. ¿Cómo estás viendo el Paraguay, lo que está pasando en el Paraguay, los puntos fuertes y también seguramente algunas de sus debilidades aún? Pues la verdad es que, como dices, es poco tiempo en el país, pero lo que me ha sorprendido es que lo que leías parece corresponderse con lo que estoy viendo. Cuando vemos sobre el papel lo que son las prioridades del gobierno, cuando vemos que la prioridad es eliminar la pobreza, hablamos del desarrollo inclusivo, cuando hablamos de realmente impulsar a Paraguay en el mundo, cuando interactuamos con el gobierno, cuando vemos las políticas y los programas de trabajo, realmente es bastante consistente con estas prioridades. Pero es consistente, porque me imagino que todos los países del mundo tienen en sus programas eliminar la pobreza, insertarse. No creo que ningún país ponga ahí. Claro, pero sí, vos estás viendo, digamos, acciones concretas. De consistencia, de coherencia. Y eso es algo que yo estoy viendo y estoy muy agradablemente sorprendida, porque es mucho más fácil también para nosotros trabajar y alinearnos con esas prioridades. Entonces, las necesidades siempre son muchas, pero nosotros podemos enfocar en estas prioridades que son claras, son bien definidas. Entonces vos estás viendo consistencia entre los planes y muchas de las acciones concretas que se van desarrollando, digamos. Eso es lo que pudiste ver en estos meses. Vos, Eduardo, tenés mucho más tiempo en Paraguay. Creo que son 3 años. Y obviamente el BID es probablemente, desde el punto de vista de los prestamistas de la cooperación internacional, el más importante, digamos. ¿Cuál es la cartera hoy en día del BID? Tenemos $1 billón. $1.000 millones aproximadamente. Exacto. Pero si todo sale bien con la ratificación de los proyectos, llegamos a $1.500 millones. $1.500 millones. Vamos a hablar un poco enseguida de eso. Pero la misma pregunta que le hacía a Celia, Eduardo, ¿vos cómo ves, un poco ya conociendo más incluso? Primero, un gusto estar acá, ¿no? Gracias. Esta entrevista es súper interesante. Yo ya conocí a Celia desde Haití, entonces es un placer también tenerla. Compartieron allá también funciones. Exactamente. No, yo coincido con lo que Celia está diciendo. El hecho de que el Paraguay está creciendo 3.5%, ¿no? Que es un valor muy alto comparado con los otros países de América Latina. El hecho de que la reducción de la pobreza está efectivamente reduciendo. El hecho de que hay inversión privada en el país. 109 empresas extranjeras han venido desde el punto de vista de Maquila en los últimos 3 años. Hay todo un momento muy positivo. Esto hace con que nosotros en el BID tengamos una clara estrategia de confianza en el país. Solo para dar un número. El cupo que el BID tiene para Paraguay es $150 millones por año. Esto ha sido definido hace tiempo, e incluso en la estrategia del país que nosotros hemos definido junto con el gobierno, claro, en 2013 hasta 2018, que para cada mandato hacemos una estrategia. Entonces, 150 millones. En los últimos 3 años, nosotros hemos aprobado $800 millones. Tendría que haber sido solo 450, porque era 150 por año y se dobló prácticamente. Hicimos 326 en un año, 410 en el otro, y vamos a hacer 150 este año. Entonces, esto es una indicación clara de que el BID tiene confianza en lo que está haciendo Paraguay. Y obviamente, cuando vos decís tiene confianza, hay una serie de análisis muy serios que se hacen de capacidad de pago también, ¿verdad? Porque esa es la gran discusión hoy. Claro. No es que el BID presta nada más. Esto íbamos a hablar un poco sobre este tema, justamente sobre la cuestión de la cantidad de deuda, ¿no? Ok, enseguida. Sobre ese tema. De una manera muy práctica, nosotros hacemos a cada 6 meses una análisis bien profundizada de la macroeconomía del país. Y dentro de esa análisis de macroeconomía, nosotros solo aprobamos los proyectos, como por ejemplo apoyo presupuestario, de acuerdo a esta análisis macroeconómica. Perfecto. Entonces, este aumento que hubo, $800 millones, está muy basado en un análisis muy profundo de los técnicos, digamos, del BID,
en función a si esto realmente es posible. Y en el caso del Banco Mundial, ¿cuál es la cartera del Banco Mundial en Paraguay hoy, Celia? Pues hoy por hoy tenemos, digamos, la cartera de préstamos y lo que llamamos la cartera de conocimiento. La cartera de conocimiento es sobre todo el área de asesoría técnica, con lo que llamamos intercambio de experiencias, participar en las conversaciones, en el diálogo de políticas con el gobierno, cuando se hacen este tipo de preguntas de qué priorizar, de dónde centrarnos, cómo ser más eficaces, cómo fortalecer nuestra capacidad. Y en ese área somos muy activos en un número de áreas que pueden ir desde apoyar la auditoría social de Coporá hasta áreas como cómo mejorar el IPS. En el área de préstamos, realmente es una cartera más pequeña que la del BID y es una cartera, me parece, muy conservadora, porque 3 de los 5 proyectos son realmente lo que llamamos infraestructura pura y dura. Es energía, es agua y saneamiento y son carreteras. Okay. Entonces, esos son los 3 rubros, digamos. Clásicos. Y en total suman, esto me decís, la cartera, 500 millones de dólares. Que estamos hablando de 2.000 millones de dólares, 1.500 y 500. Y este es un tema importante porque, a ver, obviamente Paraguay necesita financiar su desarrollo. Solamente los recursos internos impositivos, que por supuesto son la base de todo, no alcanzan para todos los gastos, digamos, de funcionamiento del Estado, los gastos sociales y también la inversión. Obviamente hay que financiar. Y acá un poco se está debatiendo en Paraguay cómo hacemos ese financiamiento, digamos. Nuestra deuda externa está por alrededor de 4.600 millones de dólares. Estamos viendo que 2.000 millones de dólares provienen, digamos, de estos dos organismos. Para entender un poco, ¿cuál es más o menos el promedio de plazos y de tasas cuando se tratan de los créditos, digamos, del Banco Mundial y del BID? Estamos hablando de 25 años. 25 años en promedio, sí, bien largo. Sí. Y son los spread que se llaman, ¿no? La diferencia entre, por ejemplo, LIBOR, que es una base de riesgo cero, es más o menos 80 puntos. Entonces estamos hablando de 2% máximo. 2%. Sí, es decir, en términos generales uno puede hablar de que con respecto a estos 1.500 millones de dólares del BID, tenemos 25 años en promedio y más o menos una tasa del 2%. Sí, en realidad anual. 1.500 no es exactamente la deuda, ¿no? 1.500 es la cartera. Es la cartera, exactamente. Como los proyectos son nuevos, es más o menos una proxy. Sí, digamos como un aproximado. Y también el Banco Mundial es similar, es muy similar. El compromiso también es a largo plazo, tal vez incluso un poquito más, hablo creo que 30, 35 años y alrededor del mismo tipo fijo, sí, alrededor de algo como tipo 1%. Entonces, y un poco de manera un poco teórica, y a criterio de ustedes, ¿por qué a un país le conviene, no solamente entonces, por qué no le convendría solamente trabajar con ustedes? Es muy baja la tasa, muy largo el plazo. ¿Por qué a un país le conviene emitir bonos, por ejemplo? Sí, este es un asunto muy interesante, ¿no? Los bonos empezaron en 2013. Sí, por primera vez. Hoy representan casi 60%, en 2015 representaron 2.300 millones de dólares, 2.380 millones de dólares. El presupuesto, aparte del presupuesto de inversión, representaron más o menos un 50%, que en 2012 era cero, ¿no? Claro, exactamente, empezó en el 2013 con la primera emisión. Hay un punto que es muy importante, es poner el Paraguay en evidencia. En la vidriera internacional. En el radar. En el radar. Esto ayuda no solamente al endeudamiento público, pero también a atraer inversionistas privados. Porque al hacer esto, se tiene una idea de cuánto es el spread del país. Entonces, se tiene una idea de cuánto es el costo del país, en realidad. Y si Paraguay ha sido exitoso en los lanzamientos de bonos que han sido hechos, esto hace con que se reduzca el riesgo país y que se tenga un mercado internacional, por ejemplo, para las APPs. La gente de APPs, cuando hace su flujo de caja, hace base a los bonos internacionales que Entonces es importante esto de Paraguay, obviamente de bono, porque te ubica en las pantallas internacionales, permite básicamente definir un tipo de riesgo que el nuestro es muy bajo, porque salimos realmente a tasas muy importantes, 4.6 y después 6% a 30 años. Depende del plazo, obviamente. Y de alguna manera eso también atrae inversión extranjera. Sí, por supuesto. Si me dejas complementar, estoy completamente de acuerdo. Una cosa es el riesgo real, otra es la percepción de riesgo. Claro. Para tener esta percepción hay que tener información. Antes de emitir esos bonos, Paraguay simplemente no estaba. Falta de información, bueno, tú eres empresario, creo, ¿no? O cualquier empresario sabe que falta de información es igual a riesgo. Entonces, la manera de poner a Paraguay en los mercados es empezar a generar este tipo de información, ves que es un país menos riesgoso y que están pasando cosas. Es una manera de difundir esa noticia para que entren otro tipo de flujos de capital en el país. Porque no todo se puede hacer con flujos propios,
no todo se puede hacer con deuda y es muy importante movilizar flujos privados locales e internacionales, sobre todo el tipo de inversión privada directa. Esto es importante porque de alguna manera las dos organizaciones que son también prestamistas están absolutamente de acuerdo que un país necesita emitir bonos, necesita diversificar, porque también está, digamos, la dimensión de asistencia técnica que ustedes mencionaron, que también es muy importante, de ayudarle al país a poder manejar todos estos aspectos, digamos. Sin embargo, me gustaría preguntarles entonces, es decir, ¿por qué existe una sensación de mucho miedo hoy en día con respecto al tema de la deuda? ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo ustedes analizan técnicamente? Pues yo creo que esa es una clave, digamos, el análisis técnico de cuál es ese nivel, cómo lo estamos haciendo, cómo se está manejando, qué dicen los técnicos del Banco Mundial, del BID con respecto a eso. Pero vamos un rato a una pausa y enseguida volvemos con esto.